En el programa de hoy tendremos el tema del día, curiosidades, testimonios, entrevistas, el rincón literario y por supuesto vamos al cine. Mucho más en este programa de Umbrales. No te lo pierdas porque ya comienza. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a una nueva edición de este programa Umbrales. Hoy es nuestro programa número 18. Y como solemos hacer el tercer viernes de cada mes, el programa de hoy lo vamos a compartir el Faro y el Centro Dolus y lo vamos a dedicar a la tanatología. Enseguida les vamos a contar de qué se trata nuestro programa de hoy. Primero quiero saludar a Mabel, ante todo. Hola Mabel, mi compañera de ruta. Hola Vivi, hola a todas las compañeras del equipo y a todos los que nos están viendo. Gracias, bienvenida Mabel. Gracias. Voy a saludar a Mimi. Hola Mimi. Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar acá en el programa 18. ¿Se supone que somos mayores de edad o no? ¿Cómo sería? Parece que sí. Sí, tal cual. Así que bueno, nos augurio un gran programa. Así es, gracias Mimi. Voy a saludar a Lidia. Hola Lidia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, somos mayores de 18, te confirmo, Mimi. Yo por lo menos, ¿eh? Bueno, saludo al público también. Eso, muy bien, gracias Lidia. Y voy a saludar a Agus. Hola Agus. Agustina, ¿cómo estás? Hola Vivi, hola chicas, espero que anden todos bien del otro lado. Por suerte somos mayores de 18, por suerte. Ya podemos hablar de ciertos temas que Claro. hablan los mayores. Bueno, como les decía antes, hoy volvemos a compartir el espacio con el Centro Dolus, con Mabel, y como venimos haciendo en todos los programas que compartimos, queremos presentar la tanatología, el acompañamiento tanatológico. Después les vamos a contar sobre las próximas actividades que tenemos programadas en relación a esta temática, dado que estamos en tiempos de difusión y de dar a conocer nuestros programas del año. Y hoy, con Mabel, queremos enfocarnos en un tema dentro del acompañamiento tanatológico que lo preanunciamos en el programa anterior y que es el acompañamiento a la familia, tanto de la persona que está en fin de vida como a la familia que está en duelo, donde la persona ya ha fallecido. Elegimos este tema porque es uno de los grandes ejes del acompañamiento. Es un tema que tiene su complejidad, sus desafíos, por supuesto, y es absolutamente importante incluirlo en toda idea de acompañamiento, en todo proceso de acompañamiento. ¿Verdad, Mabel? Que esa es nuestra idea para hoy. ¿Qué te parece? Así es, tener esta perspectiva, ¿no? Amplia, esta mirada amplia que siempre traemos, donde incluimos a la familia para que se puedan desarrollar procesos sanos, ¿no? Para poder transitar ya sea el proceso del morir, una manera sana en la familia, que se pueda ir asimilando esa proximidad de la muerte y el momento de la muerte, y también para que se facilite después un duelo saludable también, un duelo sano, ¿no? Así que el trabajo desde la tanatología que apunta a la prevención para que justamente estos procesos no se compliquen. Así que bueno, abordar todo el acompañamiento de la familia tiene ese objetivo, ¿no? Que se desarrolle el proceso de una forma sana y que no se compliquen. Así es. Además, sabemos que así como nacemos en contextos familiares diferentes, diversos, también morimos en contextos familiares y también duelamos en contextos familiares. Entonces es muy importante reconocer el lugar, el rol de la familia en esta tarea. Como vos bien decís, Mabel, aportar salud
aportar bienestar, aportar sabiduría a todos estos procesos. Yo voy a empezar, sí, Mabel, perdón. No, y pensaba también aportar resiliencia, ¿no? Sí. Para que sean también familias resilientes afrontando estas situaciones tan dolorosas. Tal cual, tal cual. Todo un proceso de aprendizaje, como venimos planteando en todos nuestros encuentros. Yo quería empezar citando una breve, una frase que está en el comienzo de un libro de la literatura universal, que es Ana Karenina, de Tolstoy. Así empieza el libro y dice: todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. ¿Sí? Más allá del juego de palabras entre felicidad e infelicidad, me parece que es importante abordar la temática de la familia como un sistema en donde se alojan diferentes procesos no unificados. Cada persona, cada miembro de la familia va a vivir el proceso acorde a sus posibilidades, acorde a sus recursos, pero también influyéndose mutuamente por esta condición de interdependencia que tenemos los seres humanos. Es importante, creo yo, destacar que en nuestra cultura se hace especialmente relevante prestar atención a la familia, porque estamos en una cultura en donde el fin de vida suele presentarse con mucho sufrimiento y con aislamiento y soledad. Y uno de los grandes anhelos de las personas que están en fin de vida es el de ser acompañados por sus familiares, por sus allegados, por sus seres queridos. En esta época esto no suele ser tan obvio, aunque sí deseado, y por eso es que es importante acercarnos a mirar el tema de la familia y plantear algunos ejes, algunas líneas para tener en cuenta, y que en la medida que quienes nos están escuchando se encuentren en esta situación, puedan orientarse con esto que vamos a comentar hoy en la experiencia que van teniendo. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué es una familia? Especialmente en estos momentos sociales y culturales en donde somos testigos de grandes cambios en la manera como se organiza y se presenta la familia. Y también quiero leer lo que para mí es una definición bastante amplia y a la vez abarcativa de lo que podríamos llamar familia, para no dar por sentado que sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de familia. Y dice así: la familia es una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia, que se desea duradero, en el que se generan sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre los miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Esta definición la podríamos leer y releer muchas veces porque tiene muchos datos que son significativos cuando nos ubicamos en el escenario del acompañamiento. Por empezar, es una definición que trasciende la condición de consanguinidad. Habla de una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia. ¿Cuántas veces consideramos a amigos como familiares? ¿Y cuántas veces aquellos con quienes tenemos vínculo consanguíneo no necesariamente les damos la entidad o la identidad de ser familia, con toda la carga afectiva, como dice acá, intimidad, reciprocidad y dependencia? Entonces, este es un concepto que nos permite ampliar la mirada para incluir un entorno significativo, en este caso para la persona que acompañamos en el proceso de fin de vida. Entonces nos podríamos situar en una situación bastante frecuente también, en donde un miembro de esa familia recibe un diagnóstico, ese diagnóstico preanuncia algunas dificultades, algunas decisiones, cambios que va a haber que encarar, riesgos,
e incluso la proximidad de la muerte. Ese momento ya es un momento de crisis en una familia. No siempre va a abarcar a todas las personas con el mismo impacto, pero indudablemente esta novedad va a generar distintos procesos en los miembros de la familia que cuando acompañamos vamos a ser testigos de todo esto. Entonces, por empezar, vamos para ordenarnos un poco y para presentar el tema de un modo lo más claro posible, vamos a ver cuáles son los desafíos para una familia en donde aparece un diagnóstico. O podríamos decir, uno de sus miembros va avanzando en edad y empiezan a aparecer señales o signos de que se está entrando en un proceso de fin de vida, de declinación, muchas veces de la energía vital o de la cognición, y por lo tanto hay que empezar a adaptarse y a contemplar esta nueva realidad. Entonces, uno de los desafíos obviamente es entrar en vínculo con la enfermedad y la muerte, que, como venimos diciendo y sabemos, para nuestra sociedad y para nuestra cultura, no son temas que alojemos livianamente, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer preguntas, incógnitas, temores, preocupaciones, distintas reacciones interiores en relación a este tema, a este desafío. Diagnóstico igual enfermedad, igual muerte, ¿qué más hay acá? Es la pregunta que recorre muchas veces un sistema familiar. Por otra parte, otro eje que ahora voy a ampliar es el eje del cambio, los cambios que se empiezan a presentar como desafíos, por supuesto, para la familia, en el funcionamiento cotidiano, en las decisiones a tomar, en la comunicación entre las personas. Hay una oportunidad, pero también muchas veces una dificultad para acompañar estos cambios desde los miembros de la familia. Y por supuesto, lo menciono, pero sé que Mabel lo va a desarrollar, empezar a anticipar lo que va a ser el proceso de duelo, ¿sí? Empezar a prepararse para esa instancia en donde la persona va a fallecer y la familia se va a encontrar entrando. Por supuesto que también entra antes, por eso hablamos de duelos anticipados, pero luego francamente en un proceso de duelo. Cuando acompañamos a una familia, tratamos de observar, de registrar, de detectar distintas variables. Una de las variables es cómo y de cuánto se puede adaptar una familia al cambio. Los cambios a veces vienen de un modo drástico y a veces no, a veces son graduales, momento a momento. Va a depender, en cierta forma, de qué lugar ocupa la persona, en este caso enferma o en fin de vida, para poder evaluar cuáles son esos cambios y esos momento a momento que se van presentando los desafíos, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo hablar de una familia en donde un niño enferma, hablar de una familia en donde un adulto enferma, o una persona mayor o un anciano, pero todas van a tener la oportunidad y a la vez el desafío de adaptarse a esta nueva situación. Y la adaptación es un proceso cognitivo de comprensión, de entendimiento, de incorporación de información, pero también es un proceso práctico, ¿sí? En donde muchas veces hay que hacer reacondicionamientos materiales en la casa, hay que replantearse ciertos gastos, el tema económico, contratar cuidadores, y ocuparse de los síntomas, de las molestias que puede tener o de las consecuencias de la enfermedad para aquel que está viviendo su propio proceso. Otra variable parecida, pero a la vez con características propias, tiene que ver con cómo las personas se organizan o reorganizan y cómo se comunican entre sí. Esto es muy interesante porque las formas de comunicación que traen las familias van a ser desafiadas. Toda familia tiene sus patrones de comunicación, sus modos como fluye la información. Aparecen, por ejemplo,
personas que tienen más acceso a la información y que luego la distribuyen entre el resto de la familia. Aparecen recortes muchas veces de la información, no todos saben todo, algunos saben algo, ¿sí? Hay quienes quieren saber, hay quienes no quieren saber. Entonces nos vamos a encontrar con distintas figuras, que nos pasa muchas veces cuando estamos acompañando, que escuchamos frases como él no sabe, o ella, ¿sí? No sabe lo que tiene, nosotros, los familiares, lo sabemos, ¿sí? O viceversa, una persona que dice, yo sé lo que tengo, pero no lo he compartido con todos o con alguna parte de la familia, ese reparto del saber, ¿sí? Otra situación vinculada a la comunicación es cuando aparece la sospecha. Esto es muy interesante, ¿sí? Me parece que está pasando algo, sospecho, escuché algo y me pareció entender que hablaban de mí, están hablando de una cirugía, están hablando de un estudio, están hablando de una intervención. Este estado de rumor, muchas veces sospecha, en donde la comunicación está, pero no fluye o no es del todo clara, ¿sí? Después nos vamos a encontrar con familias en donde todos saben todo, ¿sí? O sea, todo está abierto, todos comparten, se habla de lo que está pasando, se interviene, a veces en exceso, todos quieren participar, todos quieren formar parte de las decisiones, hay un grado óptimo, pero así como puede haber un nivel de ocultamiento, a veces puede haber también un exceso en el modo como se aborda la comunicación. Y por otra parte, existe lo que se llama la conspiración del silencio, ¿sí? Que es esa situación en donde nadie habla, todos saben, pero hay un clima, y eso lo captamos en el acompañamiento, un clima de silencio, un clima de secreto, muchas veces, que provoca mucha angustia, que provoca en realidad falta de comunicación, incomunicación, y que no colabora con el proceso, porque al no hablar, al no comunicar, al no tomar conciencia de lo que está pasando, mucho queda oculto, queda negado, y esto genera tarde o temprano un nivel importante de sufrimiento. Y por supuesto, me parece importante también mencionar, muchas veces existe la mentira, ¿sí? El no decir la verdad, que es uno de los grandes desafíos en el acompañamiento en fin de vida. Cuánto decir, hasta dónde comunicar, o directamente quienes sostienen que es mejor mentir, que es mejor ocultar, que es mejor negar lo que está pasando, por diferentes motivos y por diferentes justificaciones, que podemos ampliar en otro momento. Entonces, para ir como redondeando un poquito el tema, cuando hablamos de la familia, vamos a ver que en la familia se movilizan distintos procesos que tienen que ver con adaptarse a una nueva situación, modificar muchas veces hábitos y pautas de convivencia, destacar los patrones de comunicación, ver cómo se desenvuelve la familia, cómo aborda los diferentes temas, si es capaz de, por ejemplo, repartir tareas y decir, bueno, vos ocupate de las compras, vos ocupate de buscar un cuidador, vos ocupate de hablar con los médicos. Y otro tema, que lo menciono porque probablemente lo vayamos a desarrollar en otro momento, es la importancia de que el entorno familiar también se sepa cuidar. El entorno familiar tiene sus propias necesidades y sabemos que muchas personas que cuidan y acompañan a familiares se desgastan mucho en el proceso, se queman, como se dice comúnmente, entran en lo que se conoce como el síndrome del burnout, del quemado. Entonces, en el acompañamiento evaluamos, miramos y orientamos dando recursos para evitar, para prevenir este agotamiento que muchas veces conduce a lo que se llama una claudicación familiar, en donde lo más temido, que es que la persona quede aislada o quede sola, termina sucediendo porque en el proceso la familia no supo cuidarse, no supo desarrollar hábitos de autocuidado. Entonces, para redondear ahora sí, diría que
la familia es clave en este proceso de acompañamiento porque se encuentra desafiada tanto cada uno de los individuos en forma personal como también en la trama vincular entre sí y en relación con la persona que está en fin de vida. Y si lo miramos un poco más allá de la muerte, esa familia que logra, que puede acompañar con sabiduría, con paciencia, con compasión, es una familia que aprende, es una familia resiliente, como decía Mabel, es una familia que se transforma en el proceso y adquiere sabiduría. Y cuando en un futuro otro miembro le toque vivir esto, va a tener esa memoria adquirida, esos recursos que a la hora de acompañar van a ser más que útiles. Bueno, cierro acá, seguiría hablando, pero cierro acá para pasarle el micrófono a Mabel y así hacemos el puente. ¿Qué te parece, Mabel? Bien, ahí vamos a cruzar el puente, sí, mientras te escuchaba, ¿no? También pensaba que, bueno, estamos hablando, recién vos traías todo lo que es el acompañamiento, o sea, cuando hay posibilidad de anticipar la muerte, ¿no? O sea, cuando la familia tiene la posibilidad de vivir este duelo anticipado y si tiene la posibilidad de ser acompañado por un acompañante en fin de vida, o por un tanatólogo que realiza este acompañamiento, ¿no? Porque el tanatólogo realiza el acompañamiento en este proceso del morir y también en el duelo a la familia. Pero también hay veces donde sucede la muerte sin esa posibilidad de anticipación, ¿no? Entonces, cuando sucede la muerte sin esa posibilidad de anticipar y de reacomodar todo esto que vos trajiste, Vivi, ¿no? Que todo ese tiempo anticipado, con un acompañamiento adecuado, permite a la familia ir reorganizándose, reacomodándose en los roles, a educarse en una comunicación más afectiva y efectiva, ¿no? Y ir asimilando progresivamente la muerte para que cuando suceda ese shock no sea tan profundo, tan intenso y esa crisis no sea de tanta desorganización para las personas, ¿no? Entonces, cuando sucede una muerte que no nos permite esa anticipación, sucede esto, que el shock es mucho más fuerte, es mucho más agudo y la familia vive una crisis más profunda con una mayor desorganización. Entonces, acá como iniciando este puente quería traer como la importancia de la labor del acompañante, ¿no? Del acompañante, cuando existe la posibilidad de acompañar, porque si no se pudo facilitar el duelo anticipado, va a haber mayor aturdimiento, mayor shock, va a haber dificultad en el manejo emocional, va a haber dificultad para poder expresar quizás sanamente las emociones y comunicarse, va a haber más desorden en la organización familiar y también van a quedar quizás más asuntos inconclusos y aspectos de las relaciones entre los individuos de la familia por elaborar también, ¿no? Todo lo que no se puede sanar, elaborar previamente a la muerte, va a quedar como pendiente para el duelo posterior a la muerte, ¿no? Entonces acá es muy importante destacar esto, la importancia de la labor del tanatólogo y del acompañante. Entonces, podemos pensar a la familia como un equilibrista, ¿no? Me gusta a mí como esa imagen de un equilibrista porque cada integrante de la familia, viviendo esa crisis por la muerte de su ser querido, está haciendo ahí un equilibrio de poder adaptarse, readaptarse a la vida y a la vida familiar, atendiendo sus propias necesidades, pero también donde cada miembro de la familia tiene necesidades diferentes, ¿no? Expresiones del dolor diferente. Entonces, cuando acompañamos a una familia en duelo, primero entonces tenemos que evaluar esto, ¿no? Esta familia tuvo la posibilidad de prepararse para la muerte, ¿cómo llega al duelo? ¿No? Ha sido una muerte súbita, inesperada, este duelo tan agudo, no tan fuerte, esa crisis tan profunda donde la familia va a estar mucho más desorganizada, o es una familia que ha tenido esa posibilidad
de ese acompañamiento previo y ya llega, digamos, con un cierto trabajo elaborado. Después, otros de los factores que tenemos que evaluar, lo que tenemos que observar, ¿no? ¿Cómo es el apoyo entre los miembros de esta familia? ¿No? ¿Cómo era esta familia? ¿Cómo funciona? ¿Es una familia donde cuentan con apoyo entre ellos? ¿No? ¿Se apoyan? ¿Cuentan con apoyo o no cuentan con recursos de apoyo? ¿No? ¿Es una familia grande, extendida? ¿Es una pequeña familia? También saber cómo esta familia, qué recursos tiene esta familia, ¿no? Recursos, no hablamos de recursos económicos, sino eso también, pero hablamos de todos los recursos, el apoyo de otros, de amigos, esos también son recursos, ¿no? Y después están los recursos internos que tiene la familia, como todas sus actitudes, también la forma de comunicación que tiene, si es una familia que tiene una comunicación donde se pueden abrir libremente, donde se habilita la expresión de que pueda cada uno compartir lo que está sintiendo, lo que necesita, ¿no? Si es una familia con una comunicación abierta, ese es un gran recurso que tiene esta familia, porque como sabemos en el duelo, poder ser valorados, validados en nuestro dolor, valorados también en la experiencia que estamos viviendo y habilitados para poder expresar todo lo que nos pasa, ¿no? Es lo que va a permitir que ese dolor vaya transformándose y donde ese proceso vaya transformándose, ¿no? Es fundamental la expresión. Entonces tenemos que evaluar eso, ¿no? También tenemos que ver cómo eran las relaciones, porque cada persona dentro de esta familia mantenía relaciones diferentes con quien murió, ¿sí? Y como vos traías también, Vivi, puntos claves tienen que ver con la flexibilidad que tiene esta familia, la capacidad de adaptarse, ¿no? Una vez que ha sucedido la muerte, porque en este equilibrio, en esta figura del equilibrista, va a haber roles que va a haber que reacomodar dentro de este sistema, ¿no? Son muchas las tareas que hay que llevar adelante cuando muere un ser querido, ¿no? Desde trámites, desde ver qué se va a hacer con los objetos, las pertenencias del ser querido, ¿no? Y todo eso, que son situaciones muy dolorosas, el poder hacerlos acompañados, ¿no? El apoyo de la familia ahí, poder acompañarse y hacer esa tarea del duelo, ¿no? Es una fuente, una gran fuente de alivio poder hacerlo, ¿no? De sentirse comprendido, una fuente de fortaleza poder hacer esas tareas tan difíciles en el duelo acompañados, ¿no? Los mismos que los trámites que hay que llevar adelante. Podemos decir entonces que dentro de la labor del tanatólogo, del acompañante en el duelo, ¿no? Ya sea si ha sido con posibilidad de un duelo anticipado o no, si ha sido una muerte súbita, las primeras tareas del acompañante en el duelo tienen que ver con ayudar a facilitar los rituales, ¿no? Poder que esta familia pueda hablar entre ellos, comunicarse, ¿no? Si saben qué rituales si son significativos, si tenían pensado algún ritual funerario, si son personas que tienen una religión, si todos están de acuerdo en el ritual, en el que eligen, ¿no? A veces hay personas dentro de una familia que no saben qué querría mi ser querido, ¿no? ¿Qué querría? ¿Querría que cremen mis restos o que se entierren mis restos? Y a veces cuando se facilita esa comunicación, hay alguien en la familia que dice, esto una vez mamá lo dijo, ¿no? Mamá lo dijo esto en una vez, estábamos charlando, y esto es lo que facilita esa comunicación, ¿sí? Porque cuando alguien tiene una información, esto genera alivio en el resto de la familia. Entonces, la tarea del tanatólogo, del acompañante en duelo, en primer lugar, es trabajar sobre los rituales que esta familia necesita elaborar. Después es también detectar situaciones difíciles dentro de la familia para atenderlas, si hay niños, si hay adultos mayores,
si hay personas con capacidades diferentes que necesitan un cuidado, una atención distinta, ¿no? Una comunicación distinta, que necesitan de mayor seguridad, un mayor clima de acogida, de seguridad, ¿no? De atención, hay que estar atento a eso. Estar atento a que no se descuide el cuidado de otros miembros de la familia, porque cuando estamos sufriendo, el sufrimiento es tan grande que no nos permite ver más allá, ¿no? Y entonces muchas veces una mamá que muere un hijo no puede quizás atender a sus otros hijos, ¿no? Y si es así, porque está haciendo el dolor tan grande que no puede, que haya quien puede ocuparse de estos otros niños, ¿no? De esa atención hasta que esta mamá se vaya fortaleciendo, esta mamá, este papá, ¿sí? Y después, también parte de la labor del tanatólogo muchas veces en los primeros momentos tiene que ver con ayudar a la familia a clarificar cómo ha sido la evolución de la enfermedad y las circunstancias de la muerte, porque a veces cuando han sido muertes súbitas o accidentes, o cuando ha sido una enfermedad, ¿no? Siempre queda esto que se hubiera podido hacer algo, se hubiera podido hacer algo más, o quizás no lo cuidé lo suficiente, ¿no? Y entonces ayudar ahí a valorar los cuidados ofrecidos de la familia hacia el enfermo, ¿no? Y bueno, y en todo proceso también de duelo es importante en el acompañamiento ayudar a la evolución normal, ¿no? Sana de ese proceso, normalizando lo que va sucediendo, facilitando toda la expresión de las emociones, ayudando a comprender a la familia en las distintas formas de afrontar el dolor, que va a haber uno que por ahí no puede hablar, o que va a haber alguien que por ahí necesita momentos de soledad para conectar con su dolor y llorar, otras familias que por ahí lloran juntos, ¿no? Entonces poder trabajar en eso sobre la familia en formas de que se puedan comprender, que cada uno tiene formas diferentes de vivir ese proceso de dolor y de afrontarlo, y favorecer la comprensión entre todos los miembros. Y bueno, yo también me quedaría hablando un montón, Vivi, pero bueno, nos queda un montón de programas, súper rico con lo que han preparado también las compañeras, así que hasta acá. Te escuchaba, Mabel, y pensaba que realmente cruzamos el puente, ¿sí? Con el acompañamiento, y qué importante que es tener una visión amplia, ¿no? Como vos decías, ver qué se trae del otro lado del puente para este lado y qué se lleva para las siguientes etapas de la vida que le va a tocar vivir a quienes están en duelo. Buenísimo. Bueno, Luis, vamos a ir a nuestro segmento de cine. ¿Qué te parece? Sacá las entradas, prepará los pochoclos, porque ahora vamos al cine. Gracias, Luis, muchas gracias. Bueno, vamos hoy a compartir, Mimi, una película maravillosa. Estoy feliz de que llegó el día que hablemos de esta película, así que contanos de qué se trata. Ahí Luis tiene un montón de imágenes, pero contanos vos primero, Mimi. Ok, sí, esta película en japonés se llama Okuribito, que su traducción literal es El que despide, ¿no? Es un drama dirigido por un cineasta, como dije, japonés, de apellido Takita, estrenada en 2008. Y su trama describe la historia de este joven que estamos viendo en imagen, llamado Daigo, y su trabajo como preparador de cadáveres en una funeraria. Ahora les cuento cómo llegó hasta ahí. Esta película es conocida en español por varios títulos que son muy sugerentes. Se llama Despedidas, también se llama Final de partida, La felicidad de vivir y Violines en el cielo. Y es interesante, hay una curiosidad alrededor de esta película porque la producción tuvo sus dificultades en obtener financiamiento y debió cumplir ciertas restricciones para rodar la película debido a los prejuicios de la sociedad japonesa respecto de la muerte. Esto es muy interesante.
y no fue exhibida en las salas de cine de Japón hasta que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Montreal en agosto de 2008, recibió un premio, el Gran Premio del Jurado, tuvo excelentes críticas, en el 2009 la Academia Japonesa de Cine la distinguió como la mejor película del año, también resultó triunfadora en el Oscar como mejor película de habla no inglesa, y esto, bueno, le abrió todas las puertas, ¿no?, a nivel internacional, y la pudimos ver acá también, preciosa. Y es una película también, como curiosidad, que nació del empeño de su actor principal, porque en un viaje a India quedó atrapado por su modo de vivir la muerte. Y peleó hasta que consiguió contagiar ese entusiasmo a su director, y juntos rodaron esta película, esta maravilla. Les cuento un poco entonces. Al perder su trabajo como violonchelista en Tokio, Daigo, que estaba casado con Mika, se mudan a un lugar que se llama Yamagata, que es una prefectura, ¿no?, ahí en Japón, que es donde nació este joven. La pareja se aloja en la casa donde Daigo creció y heredó después de la muerte de su madre, y la historia nos cuenta que este joven fue abandonado por su padre cuando tenía 6 años, y si bien Daigo sigue resentido con su padre, enojado, todavía conserva una de las cartas piedra. La tienen que ver la película para conocer qué es la carta piedra, que su padre le obsequió antes de dejarlos, y esto va a tener una vuelta hacia el final de la película. Así que bueno, todos ganchos para que la vean. Y un día, mientras lee el diario, Daigo se topa con una oferta de empleo. Él necesitaba trabajar, y lo primero que él pensó fue que se trataba de una agencia de turismo, ¿no?, porque decía algo así como despedida o partida, ¿no? Y resulta que no, que era una empresa pequeña que trabajaba en la preparación de cuerpos como parte de un ritual funerario tradicional. Al principio Daigo no rechaza la propuesta, pero su jefe lo convence, le ofrece contratarlo de inmediato, pagarle por adelantado, bueno, todo un montón de cuestiones que él necesitaba, y él acepta sin contarle incluso a su esposa, ¿no? Y no vamos a contar todo lo que ocurre en la película, pero vamos a decir que es una película sencilla, sencilla en su puesta, en su fotografía súper cuidada, su guión, su música, tiene un encanto particular. Y tiene este tema, este mérito que nos recuerda a este tema tan difícil como hablábamos, ¿no?, de integrar la muerte, la separación de los seres queridos, y es un tema que hace que sea fácil de digerir, digamos, la película, ¿no?, con todos estos prejuicios que tenemos alrededor de la muerte. Lo que es interesante es que en esta película se muestra este ritual ancestral del Nokan, que consiste en amortajar el cadáver como si se tratara de una obra de teatro. Toda la familia del muerto se pone en el frente mirando el cadáver, y se ve como un practicante de este ritual lava, maquilla y viste a la persona muerta de un modo súper delicado, sin que en ningún momento se vea desnudo ni en ninguna posición escabrosa. Todo un arte que antiguamente lo hacía la misma familia, pero como tantas tradiciones se ha ido perdiendo y deben hacerlo ahora los profesionales. Y esto tiene que ver también con la película, que es como un buen envoltorio, ¿no?, de que lo muestra con humor, con delicadeza, este camino de este joven que era, no digo insensible a la muerte, pero no pensaba en la muerte realmente, como muchos de nosotros a esa edad. Y se va apropiando de a poco de su significado, del significado tanto para él como para otros, ¿no? Y es un viaje iniciático que para el mismo joven tiene un valor muy especial, ¿no?, que, bueno, hay que ver hasta el final de la película. Bueno, ¿qué más? Hablábamos del dolor, del duelo, de integrar a la vida, ¿no? Todos estos rituales nos ayudan a esto, a despedir, ¿no?, y de alguna manera, y a empezar, como decía Mabel, ¿no?, a elaborar el duelo, y de eso nos habla esta película, ¿no? Y de alguna manera, como ustedes hablaron del puente, ¿no?, es de alguna manera pasar de un estado al otro, ¿no?, este pasaje, esta partida, ¿no?, ¿no?, del lugar donde salida, se podría decir, ¿no?, en inglés, así como la traducción. Y estos rituales que son importantes tanto para el que se va como para el que se queda, ¿no? Estas ceremonias son para ambos, ¿no?, para presentar
los respetos, el afecto, el homenaje para el que se va y también para aquellos que se quedan vivos. Es un momento que hace al duelo y a un duelo sano, como veníamos diciendo, ¿no? Y que tiene que ver con un ciclo de vida donde debemos incluir a la despedida en él. Entonces, bueno, de nuevo con la idea del puente, ¿no? No sabemos si la muerte es un final, si es el comienzo a otra vida, una llegada, un partido al más allá, pero bueno, de eso se trata un poco la película, así que los invitamos a verla. Sí, es preciosa, Mimi, y conversábamos un poquito con Mabel el otro día sobre cómo la película muestra esta práctica tanatológica, ¿no? del tratamiento del cadáver, que un poco en nuestra cultura no es tan frecuente, aunque de a poquito va entrando, digamos, el tema. Y el valor que tiene la contemplación de un cadáver y la posibilidad que eso da de despedirse, de tomar conciencia de la muerte, ¿sí? Qué diferente que es ver esas fotos y un cajón que está cerrado. Diferente, hay quien prefiere uno y quien prefiere el otro, por supuesto. Bien. Gracias, Mimi, un placer, un placer, un placer, un placer. Bueno, Luis, llegó nuestro momento de rincón literario. ¿Qué te parece? Esto es El Rincón Literario. Gracias, Luis. Bueno, ya le pasamos el micrófono a Lidia. Lidia, ¿qué nos vas a contar? Hola, bueno, hoy, cuando leí lo que es el tema de hoy, decidí honrar a mi familia, a mis abuelas en especial, que unas eran de Andalucía y la otra era de Castilla. Así que traje una parte, la central, con 2 poemas de Machado, que los recuerdo muy de chica, y después traje a Ida Vitale, con poesías que me gustaron, y a Alejandra Pizarnik. Y empiezo con Ida Vitale. Se llama Accidentes Nocturnos. Palabras minuciosas, si te acuestas, te comunican sus preocupaciones. Los árboles y el viento te argumentan juntos, diciéndote lo irrefutable, y hasta es posible que aparezca un grillo que en medio de tu desvelo de tu noche cante para indicarte tus errores. Si cae un aguacero, va a decirte cosas finas, que punzan y te dejan el alma, ay, como un alfiletero. Solo abrirte a la música te salva. Ella, la necesaria, te remite un poco menos árida a la almohada, suave delfín dispuesto a acompañarte, lejos de los agobios y las reconvenciones, entre los raros mapas de la noche. Juega a acertar las sílabas precisas que suenen como notas, como gloria, que acepte ella que te acunen y suplan los destrozos de los días. Y ahora voy a Machado con la saeta. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores a Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y otro que es anoche cuando dormía. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida, agua, vienes hasta mí, manantial de nueva vida de donde nunca bebí? Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión,
que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Y ahora voy a Alejandra Pizarnik con Hija del Viento. Han venido, invaden la sangre, huelen las plumas a carencia, a llanto, pero tú alimentas al miedo y a la soledad como dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño, un adiós que es vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, que hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Cenizas. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada. El aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado y hay candado, pero no llaves, y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré contigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana, porque a ti te debo lo que soy. La noche sufre. Exilio. Esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere, y mi amor solo abraza a lo que fluye, como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles, ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Bueno, y le traje bastante surtidito. Un montón. Muchas gracias, Lidia. Hermoso. Espero que lo hiciste hayas un recorrido. Exactamente. Corrí Por todo países. el puente, ¿vieron? Sí, Otro. hermoso. Bueno, gracias. Bueno, vamos, Luis, vamos a nuestro último segmento de hoy, antes de comentarles las actividades programadas, y vamos con Agus a curiosidades. ¿Qué te parece, Luis? Estas son nuestras curiosidades. Agus, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy las curiosidades están bastante relacionadas a la peli que trajo Mimi, porque la verdad que todas estas prácticas nos consideramos que son bastante importantes y como bien vos decías, en nuestro país no suelen hacerse o la gente no sabe mucho del tema, entonces claramente entra como dentro de una curiosidad entre comillas. En relación a los funerales japoneses, estos varían porque van dependiendo de la religión en la que se realicen, así como de algunos aspectos, por ejemplo, socioeconómicos, la religión, la profesión que tenía el difunto, también el sexo, el estatus social, la situación financiera, bueno, todo ese tipo de cosas van variando y hacen que como que van viendo qué tipo de ritual se hace en relación a eso.
Por lo general se realizan una serie de rituales que incluyen elementos budistas. Y durante los preparativos mortuorios se baña el cadáver, se cubren los orificios de la nariz y la boca con algodón o con algún tipo de gasa. El ritual del que hablaba Mimi, que se llama Nokan, o Nokan, no sé cómo se pronuncia, es una práctica que la verdad rara vez se realiza, pero si se hace solo en zonas rurales, y generalmente lo llevan a cabo embalsamadores profesionales que tienen un nombre, son conocidos bajo el nombre de Nokanji, que se encargan de preparar el cuerpo, de vestir al difunto con ropas blancas y en ocasiones de maquillarlo. Y luego de realizar todo ese proceso, también lo depositan en un ataúd junto con sus objetos personales y otros artículos considerados necesarios para lo que ellos llaman su viaje a la otra vida. Y una curiosidad importante es que pese a la importancia de la cultura tradicional japonesa, en varias religiones del país, la muerte es asociada con, de alguna manera, la impureza. Entonces, se considera que todo lo que esté relacionado con ello es fuente de Kegare, que se vendría a ser la contaminación. Entonces resulta extremadamente peligroso y contagioso para ellos. Entonces cualquier persona que esté en contacto con el cadáver o que asista a un funeral, luego debe eliminar toda esa contaminación a la que estuvo expuesto mediante rituales de purificación que utilizan en algunas ocasiones agua y en otras sal, por ejemplo. Y bueno, durante la época feudal de Japón, el personal funerario era objeto de discriminación justamente por este tipo de cosas que estaba contando, y se veía obligado de alguna manera a vivir apartado de la sociedad y en sus propias aldeas debido al contacto justamente con los muertos. Y si bien, aunque hubo un cambio cultural a partir de la restauración de Meiji en 1868, el estigma de la muerte, la realidad es que todavía sigue y prevalece en la sociedad contemporánea en Japón. Y se suele discriminar a los funerarios. Y por último, lo que quería agregar, que esto no tiene que ver con la peli, pero sí con justamente estas prácticas tanatológicas de las que hablaba Mabel, es lo que es la tanatopraxia y la tanatoestética. La tanatopraxia es la conjunción de prácticas que se realizan sobre un cadáver, desarrollando y aplicando métodos tanto para su higienización, para su conservación, para el embalsamiento, para la restauración y reconstitución y cuidado estético del cadáver. Y dentro de la tanatopraxia encontramos la tanatoestética, que es una profesión, como decíamos, bastante atípica, ya que es mediante una serie de prácticas que permiten embellecer a los muertos para presentarlos hacia sus familiares y allegados más cercanos. La función principal de la tanoestética es básicamente maquillar al difunto, para que tenga un aspecto natural y que sobre todo se aleje de esta cosa inquietante de la figura de la persona muerta. Entonces, para eso lo que se utiliza son técnicas de maquillaje, se viste, se peina y se prepara al fallecido para embellecerle la imagen, y se elimina cualquier tipo de esta manera, supuestamente se elimina cualquier tipo de emoción negativa que puede surgir al ver a nuestro ser querido en el estado en el que falleció, ¿no? Las personas que realizan la tanatopraxia se llaman tanatopractor. Así que bueno, no me voy a extender más porque hay millones de cosas para contar al respecto de esto, pero nos pareció una curiosidad importante y una información que está buena, porque la realidad es que en otros países sí se realiza, y bueno, siempre es bienvenido saber qué es lo que pasa, ¿no? O sea, no solo después de la muerte, antes de la muerte, sino que durante, y con los cadáveres también, y con las personas que fallecen. Totalmente.
Además, Agus, en el acompañamiento, para nosotros es muy importante conocer el contexto cultural de la persona que acompañamos y sus costumbres y sus rituales que le dan sentido al proceso. Es un saber más que importante. Gracias, Agus. Gracias. Bueno, Mabel, nos quedan apenas unos minutitos para contarles a quienes nos están escuchando de nuestra próxima actividad. ¿Qué te parece? Tenemos un flyer para mostrar. Sí, que es sobre el diplomado en tanatología, que, bueno, nuevamente este año 2022 inicia, y que el diplomado consta de 3 partes, o 3 módulos, o 3 pasos, como queramos llamarlo. Uno de los pasos es el diplomado en acompañamiento en fin de vida, que lo da la Asociación El Faro, junto a Viviana Vilesker, junto a su equipo, y ese diplomado inicia en marzo. Después también otro de los pasos es la formación en duelo, la especialización para acompañar en duelos, que eso lo da Dolus, lo doy yo junto también al equipo que me acompaña. Y después, juntas, Viviana y yo damos 3 seminarios complementarios, y todo esto completa el diplomado en tanatología, que son 166 horas totales. Entonces vamos a hacer una charla informativa para quienes estén interesados, quienes quieran lo próximo, lo que es más cerquita, para si se quieren anotar y queda poquito tiempo, es el curso el diplomado en final de vida del Faro, así que eso es en marzo, así que falta poquito, así que quienes estén interesados en el diplomado, vamos a hacer una charla informativa el lunes 28 de febrero a las 19 horas, ¿sí? Y ahí se van a poder informar bien de qué trata el diplomado, los temas que abordamos, y se van a poder informar de los módulos, cómo son, cuánto duran. Así que bueno, los esperamos. Va a ser por Zoom. Así es, y creo que es importante que quienes estén interesados, Mabel, nos contacten. Ese flyer lo vamos a publicar en las redes para que nos puedan solicitar información más precisa, ampliación de esta información y los datos para la charla, que con todo gusto vamos a dar para que las personas puedan organizar el año en función de sus posibilidades e inscribirse a tiempo en todas las actividades. Bien, hay 3, digamos, dentro de las redes, pueden encontrar la información en lo que es el Faro, Asociación El Faro, que está en Facebook y en Instagram. Después también en Dolus, que es Dolus Counseling en Duelo, que también tiene su página en Facebook y en Instagram, también pueden encontrar la información. Y hemos creado con Vivi el programa Puente Tanatología, que está en Instagram. Y ahí, en ese espacio de Instagram, estamos subiendo específicamente todo lo relacionado con tanatología, así que ahí también pueden entrar para conectarse, pedir información. Así que ahí nos vemos en las redes y nos vemos en el curso. Bueno, en llegó el final. En Umbrales. En Umbrales nos vemos el viernes que viene, por supuesto, para continuar, y con gusto los vamos a recibir. Nos despedimos por hoy. Gracias, chicas, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias especiales, Mabel. Y a Luis, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao.